En un espléndido restaurante de postín, un millonario ensimismado y solitario fijaba la mirada en su cena inmaculada, un festín culinario que permanecía intacto, como si los manjares dispuestas ante él carecieran de cualquier atractivo. Su conciencia, atrapada en una vorágine de pensamientos y algoritmos financieros, lo mantenía completamente ajeno al mundo vibrante y a las conversaciones que bullían discretamente a su alrededor. Este hombre, envuelto en una capa palpable de opulencia y aislamiento, parecía haber erigido una barrera invisible entre su ser y la realidad circundante, una que ni el lujo desmedido del entorno ni la suave melodía de fondo lograban penetrar. De manera abrupta e inesperada, una diminuta figura, una niña de la calle cuyo rostro demacrado reflejaba el prolongado y cruel abrazo del hambre, se aproximó con pasos vacilantes hacia su mesa, con una voz apenas audible, un hilo tembloroso que a duras penas rompía el elegante silencio. La infante articuló una pregunta que resonó con la fuerza de un trueno en el sofisticado ambiente. «¿Podría compartir su cena conmigo, papá?» La escena congeló a todos los presentes, desde el personal de servicio, impecablemente uniformado, hasta los más distinguidos comensales. Todos anticipaban una reacción predecible, un gesto de desaprobación, una orden para que la pequeña fuera retirada sin contemplaciones, tal como solía ocurrir con cualquier elemento discordante en aquel santuario de exclusividad. Sin embargo, la contestación del magnate, pronunciada con una serenidad insospechada, no solo silenció por completo el lujoso recinto, sino que desencadenó una secuencia de acontecimientos que alterarían el destino de ambos protagonistas de forma irreversible, tejiendo un relato de profunda transformación y redención en el corazón de la metrópoli. El restaurante Las Pérgolas se alzaba majestuoso en el corazón de Polanco, el barrio más exclusivo de la vasta Ciudad de México. Sus muros de cantera rosada, imponentes y artísticamente tallados, junto a sus amplios ventanales profusamente iluminados, creaban un aura de opulencia inalcanzable para la mayoría de los transeúntes que desfilaban a diario frente a sus puertas, celosamente custodiadas por guardias de seguridad ataviados con impolutos uniformes. En el interior, entre manteles de lino egipcio de exquisita confección y copas de cristal cortado que refulgían bajo las luces tenues, Mateo Velázquez Rivera ocupaba su mesa habitual, estratégicamente ubicada en el rincón más discreto del salón principal. A sus escasos 30 años, ya se había consolidado como uno de los empresarios más influyentes y poderosos del dinámico sector tecnológico mexicano. Su innovadora aplicación de servicios financieros digitales había revolucionado el mercado latinoamericano, catapultándolo a la categoría de multimillonario antes de cumplir los 28. Aquella gélida noche de noviembre, mientras la Ciudad de México se envolvía en una fina niebla otoñal que le confería un aire melancólico, Mateo contemplaba con una absoluta indiferencia los suntuosos manjares dispuestos frente a él. Delicadas vieiras cocinadas en mantequilla negra, un cremoso risotto de trufa blanca y una botella de Chateau Margaux 2015, descorchada por el sommelier con una reverencia que rozaba lo litúrgico. El vino, valorado en más de $2,000, apenas había sido probado. Su presencia en la mesa era más un símbolo de estatus que una elección personal de deleite. «¿Desea que le sirva más vino, señor Velázquez?», inquirió el camarero con una discreción profesional que rayaba en la imperceptibilidad. Mateo hizo un gesto vago con la mano, sin levantar la mirada de su teléfono móvil. La pantalla luminosa del dispositivo iluminaba su rostro cincelado, resaltando sus marcados pómulos y la mandíbula perfectamente afeitada, que le conferían un aire de inmutable seriedad. Sus ojos, de un marrón profundo y misterioso, parecían absortos en la revisión meticulosa de correos electrónicos, pero en realidad estaban perdidos en un abismo de vacío existencial que ni él mismo lograba comprender ni llenar.
Este rictus de abstracción y desapego era ya una constante en sus visitas al restaurante, un enigma que el personal había aprendido a interpretar como una señal de su inaccesible mundo interior. «Traiga la cuenta cuando finalice», respondió con una voz monótona, desprovista de cualquier inflexión o matiz emocional, un eco de su indiferencia. El camarero asintió, recogiendo el mensaje implícito de distancia, y se retiró con la misma sutileza con la que había llegado. Conocía bien al enigmático señor Velázquez. Venía solo cada jueves, con una puntualidad casi robótica, ocupaba siempre la misma mesa y pedía platos de una exquisitez supina que apenas probaba. Dejaba propinas generosas que, paradójicamente, no lograban compensar la profunda tristeza que parecía emanar de su ser como una fragancia invisible, pero omnipresente, una melancolía que contrastaba crudamente con la ostentosa riqueza que lo rodeaba. No olvides suscribirte a Grietas ENEL Corazón para no perderte nuestras próximas historias. En otro rincón del suntuoso restaurante, doña Mercedes Ortega, viuda de un prominente político y figura respetada de la alta sociedad mexicana, observaba a Mateo con una curiosidad teñida de velada crítica. Compartía la mesa con tres amigas igualmente acaudaladas, damas de similar alcurnia y fortuna, cuyos collares de perlas y anillos de diamantes competían en brillo con el cristal de sus copas de champán. «Es una auténtica lástima», susurró tras sorber un poco de su bebida. «Tan joven, tan apuesto, tan inmensamente rico y, sin embargo, siempre tan sumido en la soledad. Dicen que no tiene lazos familiares, que vive completamente aislado. ¿Y qué esperabas, mi querida?», replicó una de sus acompañantes, ajustando su pesado collar de perlas. «Estos nuevos ricos de la tecnología son todos cortados por el mismo patrón. Mentes brillantes para los números y los negocios, pero un absoluto desastre en las complejidades de las relaciones humanas. Probablemente, lo único que saben hacer es trabajar, sumergirse en sus pantallas y acumular fortunas sin un propósito más elevado que la propia acumulación». Las risas discretas, teñidas de una sutil malevolencia, se propagaron entre las damas, pero fueron abruptamente interrumpidas por la llegada de la chef ejecutiva, Isabela Montero. Con una deferencia digna de su estatus, la chef se aproximó personalmente para saludar a sus distinguidas y selectas comensales, un gesto reservado únicamente para la élite de su clientela. La chef Isabela Montero, una mujer enérgica y talentosa originaria de las vibrantes tierras de Oaxaca y con una formación culinaria refinada en las prestigiosas escuelas de París, gozaba de un inmenso respeto en el ámbito gastronómico, tanto por su excepcional habilidad en los fogones como por la fuerza inquebrantable de su carácter indómito. Su presencia en la sala era siempre una declaración, una mezcla de gracia y autoridad que no pasaba desapercibida. «Espero que la cena haya sido de su absoluto agrado, señoras», articuló Isabela con una sonrisa que, aunque profesional y cortés, no alcanzaba a iluminar sus ojos. En su mirada persistía una seriedad que revelaba la intensidad de su dedicación y la exigencia de su oficio. Mientras tanto, en el exterior del restaurante, más allá de los jardines cuidadosamente iluminados y de la imponente fuente central que lanzaba majestuosos chorros de agua hacia la oscuridad de la noche, una diminuta figura permanecía inmóvil frente a la verja ornamental. Era Esperanza, una niña de escasos 7 años, que observaba el lujoso interior del establecimiento con una dualidad de sentimientos, una mezcla de fascinación por el esplendor que se desplegaba ante sus ojos y una profunda desesperación, provocada por la abrumadora realidad de su propia existencia. Sus pequeños pies descalzos, curtidos por la tierra y cubiertos por el polvo de las calles, contrastaban de manera dolorosa con el inmaculado mármol que adornaba la entrada principal del restaurante, un abismo entre dos mundos. El vestido raído que la cubría, visiblemente diseñado para una niña de mayor edad, le colgaba desgarbado de los hombros,
formando pliegues que acentuaban aún más su extrema delgadez. Su piel, del tono del chocolate amargo, relucía bajo las potentes luces exteriores del restaurante, mientras sus ojos, grandes, expresivos y llenos de una melancolía precoz, seguían cada movimiento de los camareros, quienes transportaban bandejas rebosantes de alimentos que para ella eran meros sueños inalcanzables. Esperanza había arribado a la bulliciosa Ciudad de México hacía apenas 3 semanas. Un viaje forzado desde su apacible pueblo natal en la costa chica de Oaxaca, dejando atrás un mundo de sencillez por la vorágine de la urbe. Su madre, quien se ganaba la vida como empleada doméstica en las opulentas mansiones de Polanco, había partido súbitamente al firmamento, dejándola huérfana y completamente desamparada en un orbe inmenso y hostil, carente de cualquier familiar que pudiera acogerla. Su padre, una figura apenas recordada en la neblina de su primera infancia, la había abandonado tiempo atrás con palabras crueles y desprovistas de afecto, argumentando la dificultad insalvable que representaba su manutención y la carga que ella significaba para su existencia. Desde aquel momento trágico, Esperanza se había visto obligada a vagar por las intrincadas calles de la vasta ciudad, sobreviviendo a duras penas gracias a la bondad ocasional de algunos vendedores ambulantes que le ofrecían alguna migaja, o a los restos de comida que lograba encontrar en los márgenes de la indiferencia urbana. Había descubierto, con la astucia que la necesidad agudiza, que los restaurantes de lujo, en su afán de desechar lo que consideraban inaprovechable, a veces tiraban alimentos perfectamente comestibles, auténticos tesoros para alguien en su situación. Así, las traseras de las pérgolas se habían transformado en su refugio, su lugar de esperanza, donde aguardaba con una paciencia forjada por el hambre a que los enormes contenedores recibieran los desechos de la noche. Era una rutina de supervivencia, un acto de fe en la generosidad de los residuos. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para no perderte nuestras próximas historias. El estómago de Esperanza emitió un gruñido doloroso, una queja visceral que le recordaba la agonía de no haber ingerido nada sustancial en 2 días completos. Un punzante dolor agudo, ya tristemente familiar, le recorrió el abdomen, pero ella, con una resiliencia asombrosa, permaneció inmóvil, acostumbrada a ignorar el sufrimiento físico como una condición inherente a su existencia. Sus ojos, grandes y llenos de una melancolía precoz, nunca se apartaron de la figura solitaria del hombre enfundado en un impecable traje azul marino, que cenaba solo en el rincón más discreto del opulento comedor. Había algo en él, una cualidad inefable, que le resultaba inexplicablemente familiar, una resonancia que la perturbaba, aunque estaba segura de que jamás lo había visto antes en su corta vida. Quizás era la palpable soledad que emanaba de su figura, un eco de su propia soledad que, de alguna manera, lograba atravesar las infranqueables barreras de clase social y fortuna, un puente invisible entre 2 mundos. O quizás era simplemente que, en la más profunda de sus desesperaciones, Esperanza veía en cada adulto que cruzaba su camino la remota posibilidad de salvación, el anhelo de amparo que su corazón infantil, aun a pesar de las adversidades, seguía albergando con una obstinación conmovedora. Era un ruego silencioso por una conexión, una súplica muda por ser vista y reconocida más allá de su condición de paria. En el interior del elegante restaurante, Mateo Velázquez continuaba inmerso en su abismo de vacío existencial, una vorágine de pensamientos que ni su vasta fortuna lograba disipar. Su asistente personal, Lucía Domínguez, una mujer de eficiencia impecable y discreción absoluta, le había remitido los más recientes informes financieros de la empresa, documentos que daban cuenta de un crecimiento exponencial y cifras astronómicas. Los números exhibían un ascenso vertiginoso. Nuevos inversores de alto calibre manifestaban un interés creciente en su imperio.
y millones adicionales se sumarían inevitablemente a una fortuna que ya no sabía cómo administrar, ni mucho menos cómo disfrutar. Sin embargo, toda esa riqueza, acumulada con una velocidad asombrosa, no le brindaba la más mínima felicidad. No lograba colmar el profundo hueco que sentía en el pecho desde que tenía memoria, una ausencia que persistía a pesar del lujo que lo rodeaba. Un camarero se aproximó con la acostumbrada discreción para retirar los platos que permanecían prácticamente intactos. Mateo ni siquiera se molestó en levantar la mirada cuando el hombre recogió el risotto de trufa blanca, del cual apenas había probado un par de bocados, una señal más de su apatía ante los placeres de la mesa. ¿Desea algún postre, señor Velázquez?, inquirió el camarero, cuya experiencia le permitía anticipar la respuesta. No, gracias. Solo el café de siempre, replicó Mateo con la misma voz monótona de costumbre, confirmando la expectativa del empleado. Mientras el trabajador se alejaba con los manjares que habían sido desaprovechados, llevándose consigo la promesa de un festín que nunca fue. El silencio de la soledad volvía a envolver la mesa de Mateo, tan presente como el eco de su propia insatisfacción. No olvides suscribirte a Grietas ENEL Corazón para no perderte nuestras próximas historias. Afuera del opulento recinto, Ramón Fuentes, el gerente del restaurante, con un semblante que reflejaba una mezcla de irritación y cansancio, descubrió a Esperanza acurrucada junto a la verja ornamental. Su rostro, en el que se dibujaba una mueca de contrariedad, se endureció al instante, revelando su frustración. No era la primera vez que la pequeña figura aparecía por aquellos dominios, y él ya había impartido instrucciones explícitas y severas al personal de seguridad para mantener a raya a los mendigos, preservando así la exclusividad y la imagen impoluta del establecimiento. «Otra vez tú», exclamó Ramón, acercándose con pasos firmes y decididos, su voz teñida de impaciencia. «¿Cuántas ocasiones tengo que recordarte que tu presencia está prohibida aquí? Estás ahuyentando a nuestra valiosa clientela, comprometiendo la reputación de este lugar». Esperanza retrocedió instintivamente, como un animalillo acorralado, pero el hambre, que la había debilitado hasta el extremo, apenas le permitía moverse con la celeridad necesaria para escapar. Sus ojos, enormes y sobrecogedores en su rostro demacrado, se anegaron de lágrimas que, con una fortaleza impropia de su edad, se negó rotundamente a derramar, una muestra de su indomable espíritu. «Por favor, señor», susurró con un hilo de voz apenas audible, una súplica desesperada. «Solo busco un poco de comida. Lo que sobra, nada más, una migaja de su opulencia». El gerente frunció el ceño, dividido por un instante entre un atisbo de compasión que luchaba por emerger y el irrenunciable deber de proteger la imagen y el estatus de su distinguido establecimiento. Sin embargo, la aparición inoportuna de dos importantes clientes que salían del restaurante, figuras de impecable atuendo y semblante severo, terminó por inclinar la balanza en su actitud. La compasión se disipó ante la primacía de lo profesional. «Imposible», espetó Ramón con voz tajante. «Este es un establecimiento de categoría exclusiva, diseñado para una clientela selecta. Aléjate de aquí de inmediato antes de que me vea forzado a contactar a las autoridades y dar parte a la policía». Dentro del lujoso comedor, ajeno al drama que se desplegaba en su exterior, Mateo saboreaba mecánicamente su café expreso, una infusión preparada con granos importados de las fértiles montañas de Chiapas. El sabor intenso y robusto era una de las escasas sensaciones que aún lograba apreciar con una genuina plenitud, un pequeño remanso de placer en su vida de opulencia vacía. Su mente, sin embargo, divagaba entre fragmentos borrosos de su propia infancia. Recordaba un orfanato austero y desangelado en las afueras de Guadalajara, un lugar de paredes frías y miradas distantes, rostros desdibujados de cuidadores que iban y venían, figuras efímeras en un paisaje de soledad, y la sensación constante,
abrumadora, de no pertenecer a ningún lugar ni a nadie, una marca indeleble en su alma. El vertiginoso éxito empresarial, la acumulación de millones y el poder, habían sido su forma de venganza contra un mundo que lo había abandonado sin miramientos. Pero ahora, rodeado de un lujo desmedido y una soledad aún más abrumadora, se preguntaba si realmente había conquistado algo valioso, si su triunfo material había compensado la vacuidad emocional que lo consumía. Observaba a los comensales que lo rodeaban, figuras envueltas en sus propias realidades, ajenas a su introspección. Parejas que cenaban en un silencio cómplice, absortas en las pantallas luminosas de sus teléfonos inteligentes, islas de conectividad digital en un mar de aislamiento real. Grupos de empresarios cerrando tratos multimillonarios, sus voces bajas y calculadoras, un ballet de poder y ambición. Familias adineradas donde los progenitores apenas reparaban en la presencia de sus hijos, impecablemente vestidos y silenciosos, cada uno sumido en su propio universo. Todo, a sus ojos, parecía una elaborada y artificial representación de una felicidad que no engañaba a nadie, mucho menos a él, un espectador crítico de la farsa social. Afuera, en el frío de la noche, Esperanza tomó una decisión nacida de la más pura desesperación. Había observado durante horas interminables cómo los camareros sacaban platos de comida prácticamente intacta, destinados a los contenedores de basura, un desperdicio obsceno que contrastaba con su propio tormento. Su estómago, una caverna vacía, rugía con tal violencia que sentía que el desmayo era inminente, que sus fuerzas la abandonarían en cualquier momento. Aprovechando un descuido efímero de los guardias de seguridad, quienes momentáneamente habían desviado su atención, se deslizó con la agilidad de un pequeño fantasma por un lateral del jardín, enfilando hacia la parte trasera del restaurante, un área donde los empleados solían salir a fumar, dejando a veces una rendija de oportunidad. La fortuna pareció sonreírle cuando, milagrosamente, encontró una puerta entreabierta que daba directamente a la cocina del establecimiento, una brecha en la fortaleza inexpugnable. El embriagador aroma a comida recién preparada la golpeó como una ola tangible, haciendo que su boca se llenara de saliva de forma incontrolable y sus piernas temblaran con una debilidad que la amenazaba con el colapso. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para no perderte nuestras próximas historias. A través de la rendija de la puerta, Esperanza podía vislumbrar a los cocineros moviéndose con una frenética energía entre fogones humeantes y bandejas repletas de manjares que para ella eran el más inalcanzable de los sueños, visiones de una abundancia inimaginable. Y allí, en una mesa auxiliar, en medio del caos organizado de la cocina, sus ojos se posaron en lo que le pareció un tesoro de valor incalculable. Un plato rebosante de pan recién horneado, aún tibio, esperando ser llevado al salón para ser servido a los distinguidos comensales. El recuerdo del pan que su madre solía amasar con sus propias manos en la humilde cocina de su pequeña casita en Oaxaca afloró en su memoria con una intensidad dolorosa, una punzada de nostalgia y pérdida. Recordaba el pan caliente con un poco de mantequilla derretida, el humilde pero reconfortante desayuno que compartían cada mañana antes de que su madre partiera a trabajar, prometiéndole siempre que regresaría antes del anochecer. Una promesa que ahora sonaba como un eco lejano y cruel. Sin pensarlo dos veces, impulsada por el hambre y la nostalgia, Esperanza se deslizó silenciosamente al interior de la cocina, una pequeña intrusa en un mundo ajeno. La mano pequeña y temblorosa de Esperanza se extendió con cautela hacia el codiciado pan, cuando un grito abrupto y furioso la paralizó en el acto. ¿Qué demonios haces aquí? La voz iracunda del subchef resonó en cada rincón de la cocina, haciendo que todos los trabajadores se detuvieran momentáneamente en sus tareas, sorprendidos por la intrusión. Esperanza quedó inmóvil, petrificada, como un animalillo acorralado por un depredador. Sus ojos,
dilatados por el miedo, recorrieron desesperadamente la cocina en busca de una salida. Mientras el hombre avanzaba hacia ella con una expresión amenazante, sus pasos firmes y llenos de indignación. Antes de que pudiera articular una palabra o reaccionar de alguna manera, sintió un agarre firme y contundente en su pequeño brazo, una mano ajena que la inmovilizó. «Ramón», bramó el subchef nuevamente, su voz aún cargada de furia. «Tenemos una intrusa en la cocina y no es la primera vez que la vemos por aquí». El gerente del restaurante, Ramón Fuentes, apareció inmediatamente en el umbral, su rostro enrojecido por la ira al reconocer a la pequeña figura que había expulsado minutos antes de la entrada. Ramón era conocido entre el personal por su meticulosa y casi obsesiva atención a la imagen impecable del restaurante, a la pulcritud de sus instalaciones y a la sofisticación de su ambiente. La presencia de una niña sucia y harapienta en su inmaculada cocina, el corazón mismo del establecimiento, le resultaba sencillamente intolerable, una afrenta directa a su profesionalismo y a la reputación que con tanto esmero había forjado. «Esta vez has cruzado todos los límites», espetó, agarrando a Esperanza por el hombro con una fuerza que superaba con creces la necesaria, una muestra de su exasperación. «Voy a contactar a la policía ahora mismo y te aseguro que las consecuencias serán severas». Esperanza comenzó a temblar incontrolablemente, invadida por un pánico visceral. En sus escasas semanas de supervivencia en la vasta y compleja urbe, había aprendido a temer a las autoridades con la misma intensidad con la que temía el hambre. Historias de niños como ella, arrancados de las calles para ser enviados a orfanatos terribles o devueltos a familiares que no los querían, circulaban como leyendas urbanas entre los pequeños que, al igual que ella, vagaban desamparados por las calles de la megalópolis, un destino temido por todos. No olvides suscribirte a Grietas ENL Corazón para no perderte nuestras próximas historias. Por favor, señor, suplicó Esperanza, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas sucias, un rastro de vulnerabilidad en su joven rostro. Solo tengo mucha hambre. No he ingerido nada en 2 días completos, mi cuerpo está desfalleciendo. La chef Isabela Montero, quien en ese momento supervisaba con maestría la preparación de los postres, se acercó al escuchar el estruendo y el alboroto que se había desatado en su cocina. Su expresión, antes concentrada en las delicadas creaciones, se suavizó perceptiblemente al ver la diminuta figura de la pequeña, una chispa de compasión encendiéndose en su mirada. Ramón interpeló a Isabela con un tono de voz firme, pero sereno: «Es solo una niña, no un criminal. Podemos ofrecerle algo de comer, calmar su hambre, y luego, con la cabeza fría, contactar a los servicios sociales apropiados para que se hagan cargo de su situación». El gerente la miró con una incredulidad rayana en la exasperación. «Y arriesgarnos a que esto se convierta en una costumbre, Isabela», replicó con vehemencia. «¿Acaso sabes cuánto esfuerzo y capital cuesta mantener la reputación de este lugar, la imagen de exclusividad que tanto hemos cultivado? Si comenzamos a alimentar a cada niño de la calle que se atreva a cruzar nuestro umbral, mañana tendremos una fila que se extenderá desde aquí hasta el Zócalo, comprometiendo todo nuestro negocio». Isabela estaba a punto de replicar, de argumentar en favor de la humanidad sobre el beneficio, cuando el subchef intervino, ansioso por poner fin a la incómoda situación. Está bien», dijo, con una voz que denotaba impaciencia y resignación a partes iguales. «Pero sácala de mi cocina de inmediato. Los clientes aguardan sus platos y no podemos permitirnos el lujo de retrasos en el servicio por esta situación». Ramón asintió, su rostro aún tenso, y comenzó a arrastrar a Esperanza hacia la puerta trasera del establecimiento, una salida que daba al callejón, lejos de la vista de los clientes. La niña, consciente de la inutilidad de la resistencia física, no opuso objeción, sabiendo que cualquier intento de forcejeo sería en vano.
Sin embargo, en la cúspide de su desesperación, sus ojos recorrieron una última vez el salón principal del restaurante, que se vislumbraba a través de las puertas batientes de la cocina, un resquicio de luz en su penumbra. Fue entonces cuando volvió a ver al hombre del impecable traje azul marino, sentado en su mesa del rincón, solo, ensimismado. Algo en la expresión perdida de aquel caballero, en la profunda soledad que parecía envolverlo a pesar del ambiente ostentoso que lo circundaba, despertó en Esperanza una determinación repentina, una chispa de osadía que no sabía que poseía. Con una fuerza inesperada, nacida de la pura y visceral desesperación, logró zafarse del férreo agarre de Ramón, un movimiento audaz que lo tomó por sorpresa. Antes de que el gerente pudiera reaccionar o detenerla, corrió con la agilidad de un rayo hacia el salón principal, su diminuta figura irrumpiendo en el elegante comedor como un torbellino de harapos y una esperanza irrefrenable. Su aparición en el sofisticado ambiente causó un efecto inmediato y estrepitoso entre los comensales, rompiendo la burbuja de opulencia y tranquilidad. Una dama con un collar de perlas, que hasta ese momento conversaba con afabilidad, dejó caer su tenedor con un estrépito metálico que resonó en el silencio. Un caballero de traje gris, sorprendido en medio de su sorbo, escupió disimuladamente su costoso vino de vuelta a la copa, incapaz de contener su asombro. Las conversaciones se detuvieron de forma abrupta, reemplazadas por murmullos escandalizados y expresiones de disgusto apenas disimuladas, que flotaban en el aire como una nube de desaprobación. La pequeña Esperanza, ajena a la conmoción que su inesperada aparición había provocado, no les prestó la más mínima atención. Sus ojos, fijos y resueltos, estaban únicamente concentrados en la figura de Mateo Velázquez, quien, ajeno al repentino e inusual silencio que había caído sobre el restaurante, seguía absorto en la pantalla luminosa de su teléfono móvil, sumido en su propio universo digital. Esperanza avanzó entre las mesas con una determinación casi premonitoria, la de quien ejecuta un plan largamente meditado y crucial, aunque en realidad actuaba por puro e irrefrenable instinto, impulsada por el hambre y la desesperación. Sus pies descalzos, marcados por el asfalto y la suciedad de las calles, dejaban pequeñas huellas apenas perceptibles sobre la inmaculada alfombra del comedor, provocando muecas de repulsión y desagrado entre los camareros, quienes observaban impotentes cómo la situación se desarrollaba, incapaces de intervenir sin empeorar el escándalo. Ramón, el gerente, intentó alcanzarla, pero la densa aglomeración de mesas y clientes en el concurrido salón le impidió avanzar con la rapidez necesaria, frustrando sus intentos de interceptarla. Desde la entrada del salón, Isabela Montero, la chef ejecutiva, observaba la escena conteniendo la respiración, un nudo en el estómago. Se sentía dividida entre la preocupación profesional por la reputación inmaculada del restaurante y una inesperada, pero profunda, admiración por la valentía y la audacia de la pequeña intrusa. Doña Mercedes Ortega y sus distinguidas acompañantes, sentadas en su mesa de privilegio, observaban el desarrollo de los acontecimientos con una mezcla de horror y una fascinación morbosa, incapaces de apartar la vista del inusitado espectáculo. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para no perderte nuestras próximas historias. ¡Qué escándalo!, susurró una de las amigas de doña Mercedes, sus palabras teñidas de un tono de desaprobación apenas disimulado. ¿Cómo es posible que esa criatura, tan desaliñada, haya logrado ingresar a este lugar, tan exclusivo y custodiado? Esto jamás habría sucedido en mis tiempos, querida, replicó doña Mercedes con un deje de nostalgia y crítica en su voz, mientras ajustaba con lentitud sus gafas para no perder el más mínimo detalle del drama que se desplegaba ante sus ojos. La seguridad de este establecimiento, debo decir, deja mucho que desear. Es una negligencia imperdonable.
Ajena por completo a los comentarios y las miradas inquisitivas, Esperanza llegó finalmente a la mesa de Mateo, un hito en su desesperada búsqueda. El empresario, ajeno a la conmoción que lo rodeaba, seguía absorto en la pantalla de su dispositivo móvil, ajustando proyecciones financieras que sumarían millones y millones a una fortuna que ya no sabía cómo gastar. Un hombre perdido en su propio laberinto de números. Fue el silencio antinatural y repentino que había invadido el salón lo que, por fin, lo impulsó a levantar la vista de su teléfono. Sus ojos, de un marrón profundo y usualmente distantes, se encontraron con los de Esperanza, que permanecía de pie junto a su mesa, temblando visiblemente, un pequeño haz de nerviosismo. Sin embargo, en su mirada, una mezcla de miedo y una determinación férrea, a partes iguales, irradiaba una fuerza inusual. Por un instante fugaz, el tiempo pareció detenerse, suspendido en la atmósfera tensa del restaurante. Mateo parpadeó, confundido por la presencia inesperada de aquella niña desaliñada en el ambiente refinado y pulcro del comedor. Antes de que pudiera articular una sola palabra, Ramón, el gerente, llegó junto a ellos, jadeante y visiblemente alterado, su rostro reflejando una mezcla de vergüenza y furia. «Disculpe la interrupción, señor Velázquez», dijo, intentando recuperar el aliento y la compostura. «Esta intrusa se ha colado en el restaurante, una absoluta violación de nuestras normas de seguridad. La sacaremos de inmediato, se lo aseguro». Mateo desvió su mirada del gerente y la volvió a fijar en Esperanza, un interés inusual encendiéndose en sus ojos. Había algo en aquellos ojos enormes y hambrientos, en el rostro demacrado de la pequeña, que le resultaba inquietantemente familiar, como si estuviera contemplando un reflejo distorsionado de sí mismo en un espejo de otro tiempo, una imagen de vulnerabilidad que lo tocó profundamente. Ramón extendió la mano con firmeza para agarrar a Esperanza por el brazo, dispuesto a ejecutar su orden, pero se detuvo abruptamente cuando la niña habló. Su voz, apenas un susurro quebrado por el miedo y la esperanza, un hilo delgado en el vasto silencio, resonó con una claridad asombrosa en la quietud absoluta del restaurante. Su pregunta, una simple frase, cayó como una bomba en medio del elegante salón, dispersando el aire cargado de expectación. «¿Puedo comer contigo, papá?». La palabra papá detonó con la fuerza de una explosión en el sofisticado comedor. Los murmullos escandalizados, que hasta entonces habían sido solo un suave murmullo, se intensificaron, convirtiéndose en un hervidero de cuchicheos y exclamaciones. Doña Mercedes dejó escapar un grito ahogado de asombro, su mano volando hacia su pecho, incapaz de creer lo que sus oídos acababan de escuchar. Ramón se quedó petrificado, con la mano aún extendida hacia la niña, pero ahora dudando profundamente sobre cómo proceder, desorientado por la inesperada situación que se le presentaba. Mateo sintió como si un puñetazo invisible le hubiera impactado directamente en el estómago, un golpe emocional que le cortó el aliento. La palabra papá retumbó en sus oídos, despertando ecos profundos y dolorosos de una infancia remota en la que él mismo había soñado con pronunciarla, con tener a quien dirigirla, anhelando una figura paterna que nunca llegó. Su mirada, ahora teñida de una intensa curiosidad, recorrió el rostro hambriento de Esperanza, deteniéndose en los pómulos prominentes, los labios resecos y las mejillas hundidas, señales inequívocas que hablaban de días, quizás semanas, de hambre constante y privaciones. Aquella imagen lo transportó a su propio pasado de escasez. Esperanza, interpretando el silencio prolongado de Mateo como un rechazo inminente, añadió con voz temblorosa, casi inaudible, pero cargada de una desesperación palpable: «Por favor, papá, no he ingerido alimento en 2 días. Prometo comportarme bien, prometo no causar problemas, solo una pequeña porción». Algo se quebró en el interior de Mateo en ese preciso instante. Un muro invisible, construido meticulosamente a lo largo de años de soledad y desconfianza,
una coraza emocional que lo había protegido de la vulnerabilidad, se desmoronó. De repente, ya no veía a una niña desconocida e intrusa frente a él, sino a su propio yo infantil, aquel niño hambriento y desesperado que había rogado por migajas de afecto y comida en un mundo indiferente y cruel, un reflejo de su propia historia de abandono. Era una epifanía, un reconocimiento doloroso de su propio pasado proyectado en el rostro de la pequeña. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para no perderte nuestras próximas historias. Ramón, recuperándose con esfuerzo de la sorpresa inicial que lo había dejado paralizado, intervino con una firmeza renovada, intentando retomar el control de la situación que se le escapaba de las manos. «Señor Velázquez», exclamó, «le aseguro que nos encargaremos de este asunto de manera profesional. Esta niña, evidentemente, está confundida, o lo que es aún peor, intentando aprovecharse descaradamente de su generosidad. Permítame contactar a seguridad para que la escolten fuera del establecimiento de inmediato». Mateo, sin embargo, levantó una mano con un gesto autoritario para silenciarlo. Sus ojos, firmes e inquebrantables, no se apartaban del rostro de Esperanza. Algo en su expresión había mutado. La indiferencia habitual, aquella capa de apatía que lo había caracterizado durante años, había sido reemplazada por una emoción profunda y desconocida que nadie en aquel restaurante le había visto jamás, un destello de humanidad. «¿Cómo te llamas?», preguntó con una voz suave, inesperadamente amable, ignorando por completo al gerente y los murmullos cada vez más audibles de los otros comensales, que seguían observando la escena con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Esperanza», respondió la niña, visiblemente sorprendida por la pregunta y la repentina amabilidad que emanaba del millonario, una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos. El nombre, al ser pronunciado, golpeó a Mateo con la fuerza de una revelación. Esperanza. Esperanza era justamente lo que había perdido hacía tanto tiempo, lo que su abrumador éxito financiero no había logrado recuperar, un anhelo olvidado que de repente resurgía. Ramón carraspeó incómodo, el sonido de su garganta una interrupción forzada en el tenso silencio. «Señor, con todo respeto, esta situación está generando una alteración entre los demás clientes», intentó argumentar, su voz teñida de apremio y desesperación por el decoro. «Debo insistir en que tomemos las medidas adecuadas para resolverla discretamente». Mateo, con un movimiento abrupto que denotaba una autoridad inquebrantable, se levantó de su silla, imponiendo su presencia física en el espacio. Su imponente 1,85 m de estatura y su porte naturalmente autoritario, forjado en innumerables salas de juntas y negociaciones de alto nivel, hicieron que Ramón retrocediera instintivamente, cediendo terreno ante la fuerza de su voluntad. «Tráigame inmediatamente otro servicio de mesa», ordenó Mateo con una voz que no admitía la menor réplica, cada palabra pronunciada con una claridad que resonó en el ambiente. «Y un plato del mejor guiso que tenga el chef, algo sustancioso y caliente, lo más reconfortante que puedan preparar». Los ojos de Ramón se abrieron desmesuradamente, la sorpresa pintada en su rostro, incapaz de procesar la magnitud de la orden. «La señorita Esperanza será mi invitada esta noche», declaró Mateo, pronunciando cada palabra con una claridad absoluta y una entonación precisa, asegurándose de que todos los presentes, desde los clientes más cercanos hasta el personal más lejano, pudieran escuchar su inesperada y contundente decisión. Un silencio atónito, cargado de incredulidad, cayó sobre el salón. Doña Mercedes se llevó una mano al pecho, como si estuviera a punto de sufrir un desmayo inminente, la conmoción alterando su habitual compostura. El camarero que servía en la mesa contigua se quedó paralizado en su tarea, la botella de vino suspendida en el aire, a medio servir, incapaz de continuar. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para no perderte nuestras próximas historias. Mateo,
Ignorando por completo las reacciones de estupefacción que lo rodeaban, se arrodilló con una lentitud deliberada para quedar a la altura de Esperanza. Sus ojos marrones, generalmente fríos y calculadores en las incisivas reuniones de negocios, se habían suavizado de una manera que nadie en su entorno profesional, ni sus más cercanos colaboradores, habrían reconocido. Eran ahora un reflejo de una ternura inesperada. Esperanza, dijo con una gentileza que la niña nunca antes había oído, ¿te gustaría cenar conmigo esta noche, compartir esta mesa, como si fuéramos familia? La niña lo miró con una incredulidad palpable, como si temiera que todo aquello se tratara de una broma cruel, un espejismo de amabilidad que se disiparía en cualquier momento, dejándola de nuevo en la cruda realidad. Sus ojos, llenos de desconfianza, recorrieron nerviosamente el vasto salón, notando todas las miradas fijas en ella, algunas claramente hostiles, otras simplemente sorprendidas, pero todas cargadas de juicio. «De verdad», susurró con la voz quebrada por la emoción, una fina capa de lágrimas brillando en sus ojos. «¿Puedo quedarme? ¿En verdad puedo ser tu invitada?» Mateo asintió, y con un gesto que lo sorprendió incluso a él mismo por su espontaneidad y ternura, tomó una servilleta de lino blanco y la humedeció en su vaso de agua. Con delicadeza inusual, limpió una persistente mancha de suciedad de la mejilla de Esperanza, un acto de intimidad que rompió todas las barreras. «Por supuesto que puedes», respondió, sintiendo una calidez desconocida expandirse por su pecho, un calor que disipaba el frío de su soledad. «Esta noche, tú eres mi invitada especial, mi compañera de mesa, mi pequeña acompañante». Ramón permanecía junto a ellos, congelado en una expresión de absoluta perplejidad, su mente aún procesando la insólita situación. Mateo, con una renovada autoridad en su voz, se volvió hacia él. «El servicio, Ramón, ahora», ordenó con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. El gerente asintió mecánicamente, con la rigidez de un autómata, y se alejó con paso militar, murmurando instrucciones urgentes a un camarero cercano, visiblemente aturdido por la inesperada orden. En las otras mesas del salón, las conversaciones se reanudaron de forma gradual, aunque ahora estaban centradas exclusivamente en el increíble espectáculo que estaban presenciando. Mateo Velázquez, el enigmático y elusivo multimillonario de la tecnología, invitando a cenar a una niña de la calle que, para colmo, lo había interpelado llamándolo papá. Mateo, con un gesto de naturalidad asombrosa, acercó una silla adicional junto a la suya, una de terciopelo rojo, y con la formalidad de quien realiza una presentación de suma importancia, la ofreció a Esperanza. «Tu asiento, señorita», dijo, un atisbo de sonrisa en sus labios. Esperanza miró la suntuosa silla de terciopelo rojo como si fuera un trono, un objeto de inalcanzable lujo. Con movimientos cautelosos y lentos, se sentó, quedando sus pequeños pies descalzos colgando a varios centímetros del suelo, incapaces de tocar la alfombra. Sus manos, diminutas y cubiertas de la suciedad acumulada en las calles, se posaron tímidamente sobre el inmaculado mantel de lino blanco, creando un contraste visual que resumía a la perfección la colisión de mundos que en ese instante se estaba produciendo en el corazón de las pérgolas. Isabela Montero, la chef ejecutiva, que había observado toda la escena desde la entrada de la cocina con una mezcla de sorpresa y satisfacción, se acercó a la mesa con una canasta de pan recién horneado, su rostro iluminado por una sonrisa genuina. Sus ojos se encontraron con los de Mateo, y una sonrisa de complicidad, un entendimiento tácito entre ellos, se dibujó en sus labios. «Pensé que a la señorita le gustaría comenzar con algo caliente», dijo con suavidad, colocando la canasta frente a Esperanza con un gesto de maternal afecto. «El pan acaba de salir del horno, está todavía tibio y crujiente». El embriagador aroma del pan caliente, una fragancia reconfortante y familiar, hizo que los ojos de Esperanza se llenaran de lágrimas contenidas, una ola de recuerdos inundándola.
Con manos temblorosas y una reverencia casi religiosa, tomó un pedazo y lo acercó a su nariz, inhalando profundamente el aroma, antes de dar un pequeño y cuidadoso mordisco. El sabor, tan familiar y a la vez tan lejano, despertó en ella un torrente de recuerdos. La imagen vívida de su madre horneando pan en el viejo horno de leña de su pequeña casita de adobe en Oaxaca, las mañanas compartidas en silencio antes de que ella partiera a trabajar, la promesa inquebrantable de volver siempre antes del anochecer. Todo se arremolinó en su mente. «Gracias», susurró Esperanza con una voz quebrada por la emoción, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. «Mi mamá preparaba pan así antes de irse al cielo. Era mi desayuno favorito». Isabela y Mateo intercambiaron una mirada cargada de una emoción profunda, un entendimiento silencioso de la tragedia que se escondía tras la inocencia de la niña. La chef asintió levemente y se retiró con discreción, dejándolos solos, permitiéndoles un espacio de intimidad. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para no perderte nuestras próximas historias. Mateo observó cómo Esperanza comía el pan con pequeños mordiscos cuidadosos, saboreando cada migaja, como si temiera que el alimento le fuera arrebatado en cualquier instante, una muestra de su vida de privaciones. Cada gesto de la niña, cada movimiento cauteloso, le recordaba a sí mismo, a su propia infancia marcada por el abandono y el hambre, por la constante inseguridad de no saber cuándo sería su próxima comida. Recordó las noches interminables en el orfanato, acostado en una cama dura y fría, con el estómago vacío y un punzante dolor que le robaba el sueño, soñando con una familia que nunca llegaría a buscarlo, una quimera que lo perseguía. Mientras tanto, en la mesa de doña Mercedes, la indignación inicial que había invadido a las damas ante la intrusión de la niña había dado paso a una curiosidad irresistible, una mezcla de cotilleo y asombro que las mantenía cautivas. «¿Se puede saber qué demonios está haciendo ese hombre?», murmuró una de sus acompañantes, sus palabras teñidas de perplejidad. «¿Realmente va a cenar con esa niña de la calle? Es un escándalo». Doña Mercedes, con sus ojos entrecerrados y una expresión ahora indescifrable, observaba la escena con una intensidad inusual, su mente procesando la inesperada situación. «Dicen que es huérfano», respondió doña Mercedes finalmente, su voz pausada y reflexiva, sin apartar la mirada de Mateo y Esperanza, inmersos en su insólita cena. Quizás, al verla, se ve reflejado en esa niña, quizás reconoce en ella la misma soledad y el mismo desamparo que él experimentó en su juventud. La revelación la conmovía. En la mesa de la esquina, el camarero había regresado con un servicio completo, digno de un comensal de honor. Plato de porcelana fina, cubiertos de plata reluciente y una copa de cristal transparente que llenó con agua fresca y límpida. Esperanza miraba los utensilios con una mezcla de asombro y confusión, sus ojos grandes y expresivos reflejando su inseguridad sobre cuál debía utilizar primero, ajena a las complejidades de la etiqueta. Mateo, percibiendo su indecisión con una intuición que lo sorprendió, tomó discretamente su propio tenedor y lo sostuvo con una naturalidad ejemplar, ofreciéndole una guía silenciosa pero efectiva. Esperanza, con movimientos torpes, pero imbuidos de una decidida determinación, lo imitó, resuelta a no defraudar a este hombre que, de manera incomprensible, había decidido tratarla como a una persona digna y no como a una molestia insignificante, un objeto a desechar. «¿Te gusta el pan?», preguntó Mateo, intentando establecer una conversación que fuera más allá de la mera formalidad. Una pregunta sencilla para romper el hielo. Esperanza asintió vigorosamente, un gesto de entusiasmo que le iluminó el rostro. «Es el mejor que he probado desde que mi mamá se fue», respondió, su voz pequeña pero clara, resonando con una sinceridad conmovedora. Ella amasaba pan todos los domingos, era una tradición. Mateo sintió una punzada de curiosidad,
mezclada con una extraña sensación protectora que nunca antes había experimentado. Era una conexión inesperada, una chispa de empatía. ¿Qué le pasó a tu mamá, Esperanza?, inquirió con una voz suave, cargada de una delicadeza que no se le conocía en el ámbito de los negocios. La niña bajó la mirada hacia su plato, donde aún reposaba un trozo de pan a medio comer, su expresión ensombrecida por el recuerdo. Se fue al cielo hace apenas 3 semanas, explicó con la dolorosa simplicidad de la infancia, una resignación que helaba la sangre. Estaba muy cansada después del trabajo. Se acostó para descansar un momento y ya no despertó. La señora para la que trabajaba me dijo que tenía que irme porque no podía quedarse con una niña. No era su responsabilidad, no tenía espacio para mí. Mateo sintió que algo se retorcía en su interior, un nudo en el estómago que le oprimía el aliento. La historia de Esperanza, narrada con esa mezcla de inocencia y resignación, despertaba dolorosos ecos de su propio pasado. Él también había sido descartado, considerado una carga por adultos que tenían otras prioridades, otras vidas que no lo incluían. ¿Y tu papá?, preguntó con suavidad, temiendo la respuesta. ¿Dónde está él ahora? Los pequeños dedos de Esperanza se crisparon sobre el mantel de lino, un signo de su angustia. No lo sé, respondió, su voz apenas audible, un susurro cargado de amargura. Se fue cuando yo era muy pequeña. Mamá solía decir que no estaba listo para ser papá, que era demasiado joven e inmaduro. Hizo una pausa, su voz apenas un hilo, y añadió con una crudeza que le rompió el alma a Mateo. Pero yo lo vi una vez. Después de que mamá se fuera al cielo, él pasó por la casa donde mamá trabajaba y la señora le dijo que yo estaba ahí, esperándolo. Él dijo que no podía hacerse cargo de mí, que yo le daría mucho trabajo, que seguramente habría alguien que podría cuidarme mejor. Y se fue. La voz de Esperanza se quebró ligeramente al terminar la frase, pero no lloró. Mateo comprendió que la niña había derramado ya todas las lágrimas que tenía por ese abandono, y ahora solo quedaba una profunda resignación, impropia de sus escasos 7 años. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para no perderte nuestras próximas historias. En ese preciso momento, Isabela Montero apareció nuevamente en la mesa, portando un plato humeante de caldo de pollo con verduras frescas y tortillas recién hechas, su aroma reconfortante llenando el aire. Lo colocó con delicadeza delante de Esperanza, su rostro iluminado por una sonrisa cálida y una mirada de ternura. Pensé que algo sencillo, pero nutritivo, sería lo más adecuado para empezar, explicó dirigiéndose a Mateo, pero con la mirada fija en Esperanza, su preocupación evidente. Después, si la señorita aún tiene apetito, podemos pasar a algo más sustancioso, algo más elaborado. Esperanza miró el caldo con ojos brillantes, el hambre y la anticipación reflejados en ellos. El aroma a cilantro fresco, cebolla caramelizada y pollo tierno hizo que su estómago rugiera audiblemente. Un sonido que provocó una sonrisa comprensiva en Isabela. Adelante, pequeña, la animó la chef con suavidad, su voz llena de afecto. Es todo para ti, disfrútalo sin prisas. Mientras Esperanza comenzaba a comer con un deleite evidente, saboreando cada cucharada como si fuera un manjar sagrado, Mateo notó que varias mesas cercanas seguían observándolos con una mezcla de curiosidad y juicio. Los murmullos continuaban, algunos claramente desaprobadores, otros simplemente sorprendidos por la insólita escena. Una pareja elegantemente vestida solicitó cambiar de mesa, alejándose ostensiblemente de ellos, un gesto de claro desaprobación social. Isabela, que también había notado las reacciones de la clientela, se inclinó ligeramente hacia Mateo, su voz un murmullo cómplice. «No les haga caso, señor Velázquez», susurró. «Hay quienes tienen tanto en sus platos que olvidan lo que es tener hambre, lo que significa la verdadera necesidad». Mateo asintió, sorprendido por la franqueza y la honestidad de la chef, una cualidad rara en el mundo empresarial en el que se desenvolvía.
En su esfera, las personas rara vez se atrevían a hablar con tal autenticidad. La verdad solía estar velada por la conveniencia. «Gracias por el caldo», respondió Mateo en voz baja, con una sinceridad que le sorprendió a él mismo. Y sobre todo, gracias por no juzgarnos, por ver más allá de las apariencias. Isabela sonrió, un brillo de sabiduría en sus ojos. Mi abuela solía decir que compartir el pan con quien tiene hambre es la única y verdadera oración, la única forma genuina de conectar con lo divino, contestó antes de regresar a la ebullición de su cocina, dejando a Mateo inmerso en la profundidad de sus palabras. Ramón observaba la escena desde una distancia prudencial, con una expresión de clara desorientación ante el giro inesperado de los acontecimientos. El gerente había pasado de la indignación inicial y el estricto apego a las normas a una aceptación resignada, consciente de que contrariar al señor Velázquez, uno de sus clientes más importantes y acaudalados, simplemente no era una opción viable para la prosperidad del negocio. Esperanza comía con una lentitud meticulosa, saboreando cada cucharada del caldo como si fuera un tesoro líquido. Aunque resultaba evidente que estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano para no devorar el plato de un solo golpe, un reflejo de su control forzado. Sus ojos, antes apagados por el hambre y el agotamiento, comenzaban a recuperar algo de su brillo natural, una chispa de vida que regresaba a su mirada. Mateo la observaba con una mezcla de fascinación y una punzada de dolor. Cada gesto de la niña, cada movimiento calculado, le recordaba su propia infancia, la forma en que él, de niño, guardaba discretamente un trozo de pan en el bolsillo de su vestido, seguramente para más tarde, para asegurar una comida futura. Observaba cómo Esperanza bebía cada gota de caldo como si fuera la última que tendría en su vida, una muestra de la escasez que había vivido, y la manera en que sus ojos seguían vigilantes, preparados en todo momento para una traición, un rechazo o un desengaño que parecía esperar en cualquier instante, una actitud forjada por la dureza de las calles. Mientras Esperanza comía, Mateo comenzó a hablarle en voz baja, su tono suave y reconfortante, sobre cosas sencillas y mundanas. El clima de la ciudad, los jardines cercanos al restaurante con sus flores y fuentes, pequeñas anécdotas sobre la comida que no implicaban grandes complejidades. No preguntó más sobre su pasado traumático, intuyendo con sabiduría que la niña necesitaba un respiro de su cruda realidad, un momento de paz sin la carga de los recuerdos dolorosos. En cambio, le ofreció un presente momentáneamente mejor, un espacio seguro donde pudiera simplemente ser una niña cenando sin preocupaciones, libre de la angustia de la supervivencia. En la mesa de doña Mercedes, la conversación había tomado un giro completamente inesperado. La anciana, que al principio había mostrado tanto desdén y crítica hacia la intrusa, observaba ahora a Mateo y Esperanza con una expresión contemplativa, sus ojos reflejando una profunda reflexión. «¿Saben?», dijo finalmente, sorprendiendo a sus acompañantes con su cambio de tono. «Mi difunto esposo solía afirmar que el verdadero carácter de un hombre se revela no por cómo trata a sus iguales o a aquellos de su mismo estatus, sino por cómo trata a quienes no pueden ofrecerle absolutamente nada a cambio, a los más vulnerables». Sus amigas la miraron con asombro, incapaces de procesar la transformación. Doña Mercedes, conocida por sus opiniones firmes y a veces severas sobre la decadencia de las buenas costumbres y los valores sociales, parecía estar percibiendo la situación bajo una luz completamente diferente, una epifanía moral. Esta emotiva historia nos recuerda que el amor y la conexión pueden surgir en los lugares más inesperados, transformando vidas y llenando los vacíos del corazón. Esperamos que la narrativa de Mateo y Esperanza haya resonado profundamente en sus almas, inspirándolos a buscar la esperanza incluso en los momentos más oscuros, para seguir descubriendo relatos que celebran el poder de los lazos humanos y las segundas oportunidades.
No dejes de suscribirte a Grietas EL Corazón. Únete a nuestra comunidad y sé parte de cada nueva historia que te hará reflexionar y sentir. Te esperamos en Grietas en el Corazón.